Yo, Yamandu Orsi, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. De acuerdo a lo establecido en el artículo 158 de la Constitución de la República, queda usted investido en calidad de Presidente de la República. Que nuestro país siga siendo un faro de convivencia, de respeto y de desarrollo para todos los uruguayos y uruguayas. Muchas gracias. Hoy celebra esos 40 años de democracia de manera ininterrumpida, por lo tanto, el periodo más extenso y que nos hace estar orgullosos y alegres, felices de celebrarlo de esta manera. De agradecerle a los partidos políticos del Uruguay que han sabido manejar, administrar las diferencias, los enfrentamientos, las discusiones, siempre cuidando ese frágil cristal que es nuestra democracia, nuestra república. Hay mucho para hacer, hay mucho trabajo, sin duda, pero lo tenemos que hacer con la cabeza y el corazón siempre puesto en aquellos que más nos necesitan. Tenemos un pueblo ahí que nos espera, que tiene muchas expectativas en cada cambio de gobierno, y es lógico. Allí está el Frente Amplio, volvió al poder en la República Oriental del Uruguay, allí Orsi en el día de su asunción, y este discurso. Estamos analizando presente y futuro del Uruguay con el segundo invitado, que lo vamos a estar saludando por Zoom. Rápidamente, la ficha de nuestro invitado. Estamos hablando de Antonio Cardarello, doctor en Ciencia Política por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, docente e investigador del Instituto de Ciencia Política, Universidad de República Uruguay, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Antonio, muy buenas tardes, gracias por estos minutos, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar y empezar un poco a analizar los puntos centrales de este desafío, como recién mencionamos en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional, que pasan por varias cuestiones, ¿no? Usted nos corregirá, pero digo, a ver, un primer desafío importante, seguridad, otro desafío importante, economía, en este orden. Sí, sin duda que son los dos temas que desde hace mucho tiempo son los principales temas de preocupación para la opinión pública, para la población en general, cuando se hacen encuestas de cuál es el tema más preocupante. La seguridad encabeza prácticamente desde el 2009 el principal problema que los uruguayos detectan. Brevemente durante la pandemia fue desplazada por los temas, obviamente, de salud Sí. pública y la economía, con la caída del desempleo, con la caída de los salarios. Pero una vez que se salió de la pandemia, el efecto rebote rápidamente hizo que los problemas económicos, si bien siguen siendo importantes, volvieran al segundo lugar detrás de la seguridad. Y fue por eso que fueron estos temas que el presidente de la República destacó en su discurso de asunción del mando, tanto el desafío que significa, no solo para el gobierno de Frente Amplio, sino para todo el sistema político y para la credibilidad de la democracia, también darle respuesta a estos dos grandes problemas, ¿no? El tema de la seguridad es un tema en que el Frente Amplio había sido su talón de Aquiles, y de hecho fue el caballito de batalla de la ahora nuevamente oposición, pero que desplazó al Frente Amplio de gobierno en el 2019, y que si bien implementó algunos cambios y exhibe algunos números favorables en cuanto al descenso de algunas denuncias en hurtos, rapiñas, etcétera,
el tema más preocupante, que es el de la violencia, el de los homicidios, no lo lograron reducir, y sigue siendo una tasa de homicidios relativamente alta y muy alta para lo que es la historia de Uruguay. Entonces, el tema es abordar la solución, dijo el presidente de la República, en su totalidad, abandonar un poco la visión que se le achacó o se le criticó mucho a la izquierda, sobre todo en su primer gobierno, de hacer mucho hincapié en la prevención del delito, en cuáles son las causas sociales y no tanto en la represión. Aquí Yamandu Orsi dijo que había que reprimir, no cabía duda, a quien cometiera ilícitos, a quien perturbara la paz pública, pero tampoco había que cejar en las causas de esa inseguridad, la problemática social y sobre todo la desigualdad. Eso en términos de seguridad, incluso di algunas señales manteniendo algunos jerarcas del gobierno anterior en materia de seguridad en el Ministerio del Interior. Y en temas de la política económica tiene varios desafíos importantes, ¿no? Porque la economía, obviamente, con la pandemia, como ya dijimos, se resintió, cayó los niveles de empleo, cayó el salario real. Luego de la pandemia, rápidamente hubo como una especie de efecto rebote y el nivel de desempleo bajó. Hoy tenemos un nivel de desempleo bastante más bajo, o quizá el más bajo en los últimos 30 años. La inflación está en torno de 3-4%, pero el nivel de salario real recién se pudo recuperar, se pudo volver a niveles de 2019. A mediados del año pasado hubo mucha gente que perdió salario real. Entonces, el compromiso es que no bajen, o mejor dicho, tratar de recuperar el nivel de salario y conjugar eso con el crecimiento económico, porque la economía uruguaya en los últimos lustros viene creciendo a una tasa de un 1%, 1,5%, y bueno, el Nobel ministro de Economía lo ha reiterado más de una vez, que con esa tasa de crecimiento no se puede garantizar el estado de bienestar y las políticas sociales que los gobiernos uruguayos, y en particular un gobierno encabezado por el Frente Amplio, pretende. Y ahí la inversión extranjera es vital para Uruguay. También el tema de turismo que nos afecta, justamente el comportamiento de Argentina, el turismo argentino, que es vital, sobre todo en los primeros meses de la temporada estival. Y bueno, esos son algunas de las cuestiones que tiene el Frente Amplio como grandes desafíos, a diferencia de lo que fueron los dos primeros gobiernos, el primero de Tabaré Vázquez y el gobierno de José Mujica. Ya no estamos en la época del boom de los commodities, que favoreció a muchos gobiernos de izquierda en la región y que permitió utilizar parte de esa masa de divisas que ingresaba a los países para hacer políticas sociales. Bueno, ahora estamos en una situación diferente, y desde el punto de vista económico, entonces va a ser un gobierno que va a ser mucho más cauteloso y sin duda haciendo o tomando muy en cuenta cuáles fueron los errores que cometió, en especial en su último periodo de gobierno. Sí, perdón, preguntarte un poco en ese sentido. O sea, sabemos que Orsi era el candidato de Pepe Mujica, que compitió con Carolina Cose, quien ahora es su vicepresidenta. Preguntarte un poco cómo lo definirías a él, pensando sobre todo en que va a tener que negociar con un Congreso donde no tiene mayoría en diputados, y donde en la campaña se ha hecho mucho énfasis porque la calle Pou no era necesariamente impopular, ¿no? Buscando, o al menos planteando, seducir a esa parte del electorado que no lo votó. ¿Cómo lo definirías, o cómo lo definís a él, pero sobre todo la estrategia de negociación que puede llegar a tener en ese aspecto? Bueno, él es un hombre, primero destacar un hecho que quizá en Argentina no puede ser no tan claro, y quizá no a quien lo vea afuera parezca no tan relevante, pero para la política uruguaya sí es un hecho importante, que es el primer presidente que viene del interior del país en 70 años. Y el anterior, Tomás Berreta, del Partido Colorado, también había sido, antes de ser presidente, intendente de Canelones. Él viene con esa experiencia de gobernar
el segundo departamento en términos de población y de desarrollo económico del Uruguay, detrás de Montevideo. Y tuvo 2 periodos. En realidad fue una gestión de 20 años, porque durante 10 años fue secretario general de la Intendencia, después 10 años como intendente, una suerte de gobernador en términos uruguayos, que Uruguay es un país que es unitario, no es federal, por lo tanto, pero a nivel de los gobiernos subnacional, digamos que es el primer escalón luego del gobierno nacional. Y ahí él mostró muchas dotes de negociador, si bien él tenía mayoría en la Junta Departamental, que es el órgano legislativo a nivel subnacional. Sí le faltaban en algunas ocasiones algún voto para lograr alguna mayoría especial, como por ejemplo para poder pedir un préstamo que excediera su periodo de gobierno, y ahí mostró capacidad de negociación con ediles o legisladores departamentales de otro partido. Y siempre es una de las características que se le destaca, más que la oratoria en grandes actos o el carisma, es el mano a mano, donde tendría una de sus principales fortalezas, la capacidad de empatizar con el otro y de lograr negociar. Creo que eso es lo que vio Mujica, que también es un hábil negociador, más allá de sus innegables dotes de comunicador, y por eso lo apadrinó desde que Orsi asumió su segundo mandato, incluso antes como intendente de Canelones, para que ocupara el lugar que tiene ahora. Entonces, ese lugar de negociadores es muy importante. Y él no parte desde el mismo lugar que partió el propio Mujica o Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez, que era el líder indiscutido del Frente Amplio, el candidato que había dicho que el Frente Amplio compitiera en pie de igualdad con los partidos históricos uruguayos, el Partido Nacional y el Partido Colorado, y que era el candidato natural en ese primer gobierno que encabezó el Frente Amplio. Y Mujica, como uno de los líderes más populares de la izquierda y uno de los políticos más populares del país, y a su vez referente de la principal fracción dentro del Frente Amplio, que es el Espacio 609, el Movimiento de Participación Popular, que ya lleva 20 años como el sector más votado a la interna del Frente Amplio. Bueno, Orsi no es ni el líder del MPP, ni es el líder natural del Frente Amplio, pero también es cierto que la calle Pou tampoco tenía esas dotes que hoy se le reconocen, ni tenía los márgenes de aprobación de gestión, ni la expectativa que generó una vez estar en el ejercicio de la presidencia. No sería la primera vez que alguien accede a la presidencia de la República sin ser tener un liderazgo demasiado claro, pero que una vez que está en el cargo, eso se potencia y muestra cómo manejar los resortes de poder. De hecho, lo hizo estando en Canelones, y la expectativa que se maneja en la interna del Frente Amplio es que va a ser lo mismo de la presidencia de la República. Y esa dote de negociación van a ser bien importantes porque, como señalabas, el Frente Amplio, si bien tiene mayoría en el Senado, no la tiene en la Cámara de Diputados. Le faltan 2 diputados para superar el 50% de la Cámara Baja. Y ahí la negociación entre los legisladores, pero también teniendo como principal referente al presidente de la República, sin duda, que va a ser vital para que el Frente Amplio pueda pasar su negociación. Sin Obviamente dudas. que va a ser de modo diferente a lo que fueron en sus 3 primeros gobiernos, cuando sí contaba con mayoría en ambas cámaras. Perfecto. Ahora se espera un proceso negociador más importante, que necesariamente va a llevar a que tenga que moderar o ceder en alguna de las cuestiones, y también es probable que el tiempo de negociación que la aprobación de las leyes sea un poco más, se dilate un poco más en el tiempo, pero más o menos por ahí va a ir el gobierno. Bien, Antonio, el agradecimiento por estos minutos de empezar a analizar estos primeros días y los desafíos, lógicamente, de Orsi como nuevo presidente del Uruguay. Gracias por estos minutos, ha sido un placer. No, por favor, el agradecido soy yo de poder dirigirme a él.
a la ciudadanía argentina es siempre un gran placer y un gran honor. Muchas gracias. Seguimos recorriendo el mundo, más noticias. Esto también pasó. A ver. Empeora la situación en Gaza. Israel anunció la suspensión del ingreso de todos los bienes y suministros en la zona y amenazó con consecuencias adicionales si Hamas no ha aceptado una propuesta de prórroga temporal de la primera fase del alto al fuego. Hamas respondió que no y afirmó que solo liberará a los rehenes israelíes restantes bajo los términos del pacto por fases ya acordado. Exigencia del gobierno de Colombia a las FARC. Luego de denunciar el secuestro de 29 miembros de las fuerzas de seguridad que participaban en una incursión militar en el suroeste del país, el gobierno colombiano advirtió que los perpetradores serán condenados a más de 20 años de prisión si no son liberados en lo inmediato. Estados Unidos planea cerrar 12 consulados en el extranjero. La medida afectaría a los de Florencia, Italia, Estrasburgo, Francia, Hamburgo, Alemania y Ponta Delgada en Portugal, entre otros. El plan también incluiría el despido de ciudadanos locales que trabajan en esas dependencias. En Francia se realizó una manifestación en rechazo a esa decisión.